Gente del metal, bienvenidos nuevamente. Esto es Al Borde de la Línea, iniciando nuestra nueva etapa a través de la plataforma YouTube. Pero recuerde que también estamos en Instagram y en TikTok, y nuestra página de Facebook, por supuesto. Recientemente fue liberada la 16ª placa de Cannibal Corpse, los veteranos de Buffalo, Nueva York, y se mantienen como únicos miembros originales de la banda Palma Sukiewicz y Alex Webster. Todos sabemos de la partida de Jack Owen en 2004, quien fue miembro fundador, y también, por cierto, cabe destacar la salida de Pat O'Brien, quien no es miembro fundador, pero se retiró en 2017, y quien fue sustituido en 2021 por el señor Eric Rutan, personaje que no necesita presentación para los conocedores del metal extremo. Entrando en materia, tenemos el Chaos Horrific, liberado el 22 de septiembre del 2023. Este álbum ha tenido algunas quejas por parte de algunos críticos, y digo esto porque a veces se habla de que una placa no gustó a los fans, pero los fanáticos no son quienes realmente escriben las reseñas. Tal vez algunos oyentes de la banda apoyen lo referido por algún crítico, pero eso no es, a mi ver, válido para poner en negativo un trabajo. Estamos ante una placa de genuino y perfeccionado death metal, y con esto me refiero al estilo desarrollado durante los últimos 35 años por Cannibal Corpse, una banda que no necesita demostrarle nada a nadie. Estos tipos hacen lo que saben hacer: desatar una aberrante matanza, una orgía de carne y sangre. Hay quienes argumentan que esta placa no se compara con los dos últimos redondos, como lo son el Violent Unimagined y el Red Day for Black. Y bueno, algunos tampoco aún superan la partida de Chris Banner, y aunque parezca un chiste de mal gusto, aún persiste esa polémica. Sin embargo, el Chaos Horrific es un álbum que tiene todos los elementos característicos de la música de Cannibal Corpse: la increíble y destructiva y devastadora pesadez, riffs cortantes como una katana, acelerados como motosierra, en este caso por la dupla Rutan Barrett, con líneas melódicas de malvada y alucinante factura, la voz enfermiza recitada con ferocidad por Fisher, la base rítmica endemoniada de Palma Sukiewicz y ese infernal doble bombo, y los satánicos Black Beat junto a Alex Webster, quien siempre impone el protagonismo de sus cuerdas graves. La llegada de Rutan también ha sido tomada de manera incipiente por algunos críticos, lo cual me causa náuseas. Eric Rutan conoce esta banda como si fuera suya. Ha producido 6 de las 16 placas de Cannibal Corpse, o sea, no es un extraño en la banda, aparte de que giró con la banda en 2019 tras la ausencia y la partida de Pat O'Brien. Y si bien su entrada como miembro activo y permanente fue a partir del 2021 como una de las hachas junto a Barrett, se siente increíble, con solos caóticos, melódicos, asesinos y directos a la yugular. Aparte de que participa como voz de apoyo, es productor de la placa, también escribió los temas Friends in Fading y Drive You Ending. Y otro dato: el Chaos Horrific fue grabado en sus estudios en la Florida. Claro que se extraña, por supuesto, a Pat O'Brien, pero Rutan tiene bien merecido este puesto. Chaos Horrific presenta toda la violencia y la sangre a la que los fans están acostumbrados. Las letras son espantosas y nauseabundas, cargadas de brutalidad. Esto es Cannibal Corpse. No puedo evitar que las ganas de vomitar con las críticas que dicen que esto está lejos de los 35 años de la banda. Realmente se nota el desconocimiento de la música de Cannibal Corpse. Estos tipos se mantienen en pie, haciendo lo que mejor saben hacer: dejar cadáveres destrozados sobre la tarima y recitar la poesía sacada de una mente o de la mente de un asesino en serie. Mis temas destacados: Blood Bleed, Overlord of Valiance, Summoned for Sacrifice, y repito, esto es Cannibal Corpse, más de lo que siempre hacen, nada fuera de su zona de confort, y de eso se trata el death metal genuino, de mantener esa esencia caótica y devastadora para la matanza. Aquí no hay decepción para los fanáticos o para los verdaderos fans, solo opiniones fuera de lugar en materia de metal extremo.
Si te gustó este video, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y para quienes no me conocen, yo soy el Lobo y esto es Al Borde de la Línea, simplemente otro nivel.